Vamos a hablar de los cuartiles como una medida de posición. Bueno, los cuartiles son los puntos que dividen a una distribución de datos en 4 porciones iguales o 4 intervalos. Se representan por Q sub 1, Q sub 2 y Q sub 3. ¿Cómo se ilustra en el esquema siguiente? Bueno, observamos que aquí está el cuartil 1, acá el cuartil 2 y aquí el cuartil 3. Imaginamos que esta recta son los datos ordenados de menor a mayor, los cuales se han dividido en 4 partes. El cuartil 1 es un valor tal que el 25% de los datos es menor o igual a ese cuartil. El cuartil 2 es un valor tal que cuartil 2, es un valor tal que el 50% de los datos es menor o igual a él. Es equivalente a la mediana. Y el cuartil 3 es un valor tal que el 75% de los datos es menor o igual a él. Bueno, vamos a indicar el cálculo de los cuartiles para datos agrupados. El paso 1. Para el paso 1 buscamos el grupo o intervalo de clase donde se encuentra el cuartil que se va a calcular. Para esto buscamos en la columna de las frecuencias absolutas acumulados el valor o intervalo donde se encuentra el valor kn sobre 4, donde k puede tomar los valores 1, 2 o 3. En el paso 2 dice, una vez seleccionado el intervalo donde se encuentra el valor, donde se encuentra el cuartil a calcular, procedemos a calcular este valor mediante la expresión. Esta es una fórmula que dice que el cuartil Q sub k es igual al límite inferior del cuartil seleccionado más el producto. Todo esto es un solo valor, el producto de C, que es el ancho de clase, por el valor K por N sobre 4 menos F sub I menos 1 sobre F sub I, donde K toma los valores 1, 2 y 3. Entonces dice en la fórmula, N es el número de datos estudiados. R sub I es el límite inferior de la clase donde se encuentra el cuartil a calcular. F sub I minúscula es la frecuencia absoluta del intervalo seleccionado. Y F sub I menos 1, observamos que este F sub I menos 1 es mayúscula. O sea, es la frecuencia absoluta acumulada anterior a la clase del cuartil, más bien anterior a la clase del cuartil seleccionado. Y C es la amplitud de la clase o del intervalo que hemos seleccionado para calcular el cuartil. Bueno, la siguiente tabla muestra una tabla para datos con 4 datos o 4 grupos. Observemos que en el primer paso el valor kn4 es 3 por 15. 3 por 15 sobre 4 resulta el valor 11.25. Ese 11.25 observemos
Nos decía el paso 2 que buscamos aquí en esta columna de la frecuencia absoluta acumulada, el valor 11.25. Este valor 11.25, observamos, hasta aquí están los datos unidos. El primer dato. En el siguiente grupo, la frecuencia absoluta acumulada es el 10. Significa que el dato 8, el dato 8, el dato 9 está en el segundo intervalo. Todavía nos hace falta el valor 11.25. Entonces, en el tercer grupo, aquí se supone que está el 11.25, dado que los valores que deben estar ahí van de 11 a 13. Por eso dice que intervalo del tercer cuartil. Allí en este intervalo es donde se va a aplicar la fórmula. Veamos. Bueno, intervalo del tercer cuartil. Aquí aplicamos la formulita. Vemos que el SUI, este LSUI es el límite inferior del intervalo tercero, que es el señalado, da 1.9. El ancho C es la distancia que hay de 1.9 a 2.1. En este caso 0.2. El valor de K vale 3 porque es el cuartil 3 por N, que son 15 datos entre 4. Y la frecuencia absoluta acumulada anterior observamos en la tabla que es 10. Y la frecuencia absoluta que es 3, la frecuencia absoluta del intervalo seleccionado. Al aplicar la fórmula, vemos que a 1.9 le sumamos el valor que nos da la operación de 0,2 multiplicado por la expresión a la derecha. Ese resultado es 1,9833. Este valor efectivamente se encuentra en el tercer intervalo, o sea, un valor que se encuentra entre 1.9 y 2.1. El valor hallado se interpreta como que el 75% de los peces pesa 1.9833 kilogramos o menos de eso.